guayabera, tanto delantero como trasero, se cosen piezas iguales al canesú, pero con las puntas hacia arriba, y para aumentar la frescura y comodidad se le practican incisiones laterales que pueden cerrarse hasta con 3 botones. Una guayabera tradicional, en consecuencia, puede contar hasta con 32 botones de nácar, pero en una de gala los puños deben llevar orificios para gemelos, o, como se le dice entre cubanos, yugos, y el cuello se ha de cerrar con un pasador de oro, lo que era más frecuente durante la colonia, o un lazo de falla negra durante la República. A pesar de los esfuerzos de Ramón Puig y otros, recuperar el gusto por la guayabera perdida no fue fácil. Los jóvenes nos habíamos acostumbrado a la moda de los años 60, con el pelo hasta los hombros, las camisas de arabesco y los pantalones vaqueros. En casos más formales, la chaqueta de seersucker o cloqué, con la corbata de punto y la camisa blanca de botones en el cuello, o pinpoint tan versátil. Las jóvenes también sufrieron un embate contra su feminidad, bajo el concepto de lo unisex. Las blusas perdieron bolillos y encajes en el busto, tan sugerentes y seductores, y se hicieron más similares a las camisas. Los vaqueros también eran en ella de rigor. A continuación, en los 70, se hizo muy común la camiseta tipo T, que había preconizado Marlon Brando en A Streetcar Called Desire, un tranvía llamado Deseo. Aún así, la guayabera alcanzó una de sus mayores victorias al hacerse vestido, entallándola en la figura femenina y alargando sus faldones. La guayabera de mujer, inventada en el destierro, en un color rojo punzó, fue el uniforme elegido por una cadena de cafeterías cubanas para sus camareras. Observándolas un día, comprendí que la mujer exilada o descendiente de exilados era hermosa, con sus propias características. En comparación, la población cubana de la isla ha perdido estatura y peso debido a la mala alimentación. Detalles como este que muchos pasan por alto y que más de uno consideran anodinos son los que me dan la pauta, como tantas veces he escrito. Aparte de las empresas cubanas que pujaban por el revival de la guayabera en el exilio, otras de las cuencas del Caribe seguían produciéndolas con sus propias características nacionales. Había fábricas yucatecas, dominicanas, panameñas, puertorriqueñas y nicaragüenses, predominantemente en Masaya, población cercana a la capital, Managua. Mi madre, en un viaje a esa ciudad antes de la implantación del marxismo, me envió 2 a España. La guayabera nicaragüense tiene como rasgo distintivo entre los tachones frontales con menos alforzas, bordados con motivos tradicionales. Las usé en verano hasta que se deshilaron los bordados, pues eran muy cómodas y frescas. El retorno y auge definitivo de la guayabera ocurrió al final de los 70 con el aumento de la producción industrial asiática y con características añadidas. Debido al aumento del precio del hilo, se cosieron en papelina de algodón. Por diversificarla, se aumentó la gama de colores, azul, amarillo, verde y rosa. Finalmente, para abaratarla, se fabricó mayoritariamente con mangas cortas y reduciendo el número de alforzas en los tachones. Apareció también la guayabera de cuello filipino, según sus historiadores la original, y que transportada en galeones españoles también en el siglo XVIII, habría llegado hasta las costas mexicanas, de donde se habría extendido por el Caribe. La teoría tiene poco sustento, si pensamos que en los 2 últimos siglos de la colonia, el poderío español en declive, la comunicación entre distintas áreas del imperio se dificultara, entre otras razones, por la falta de navíos y por los embates de piratas, corsarios y filibusteros en la costa del Océano Atlántico. Los ingenieros militares construyeron enormes castillos defensivos que hoy adornan nuestras costas y cuyas piedras parecen resistir todos los huracanes,
como los de Cartagena, Portobelo, Omoa, San Juan y La Habana. En el Pacífico, aún más extenso, se armaron galeones de mayores proporciones para aminorar la frecuencia de los viajes, que eran escoltados por navíos de guerra, pero muchos zozobraron precisamente por su tamaño, y al final de la dominación apenas se realizaban una o dos travesías al año. Solo podría hacerse alusión a dicho origen si observamos el liquiliqui, una guayabera utilizada en áreas costeras de Ecuador, zonas cálidas de Colombia y Venezuela, con énfasis en la zona conocida como los llanos. Si bien otros investigadores atribuyen su proveniencia a la liquette, una camisa militar francesa de cuello redondo que muy bien pudo haber pasado al ejército español en época de José Bonaparte. En la actualidad, en Francia, la liquette solo es utilizada en ocasiones en ropa femenina y en la masculina de dormir. En cuanto a la duplicación del nombre, liquiliqui, dichos estudiosos señalan que pudo originarse en una asimilación con las lenguas originarias de América, donde se usa para formar el diminutivo. De ese modo, ven a tu casa sería como decir ven a tu casita, y como el diminutivo también se utiliza como un término cariñoso, ven al lugar donde te quieren. Encontré, por otra parte, aproximados al siglo XX, una teoría sobre el origen cubano del liquiliqui, en el segundo de los 3 tomos de la obra completa de la historiadora Adalberto Alfonso Fernández, recogido por su viuda, la doctora Isabel Hernández Rivas, donde hay un capítulo titulado Cuba entre los venezolanos, donde pude leer párrafos de un periodista de dicha nacionalidad, Rafael Bolívar, 1859-1900, quien señaló el nombre de un sastre de nuestra isla, Emilio Tornés, a quien atribuyó la invención del liquiliqui. Afonso reconoce que el artículo de Bolívar no contiene la suficiente información para demostrar su postulado, pero también la escritora Isabel Aretz, en su libro El traje de los venezolanos, páginas 158 a 160, le vuelve a señalar como su autor. La similitud con la guayabera cubana deviene en que se construya con faldas para llevar sobre el pantalón y con 4 bolsillos frontales, pero el resto de su estructura es muy ecléctica. Algunos sastres la confeccionan como chaqueta, con los bolsillos escondidos en vez de descubiertos, para usar sobre una camisa de gala. No es mi intención crear una diatriba sobre lo autóctono o foráneo del liquiliqui. Como recuerda Afonso, la letra del himno nacional guatemalteco es de un cubano, y la bandera de nuestra propia nación fue creada por un venezolano, Narciso López. Es hermoso comprender la solidaridad que tuvieron los pueblos hispanoamericanos en alcanzar su independencia, que no ocurrió con la dominación comunista, hasta que otras naciones de nuestro continente han sufrido la falta de libertad, el desabastecimiento y la falacia del marxismo, y aún así con reticencias. Es posible que el liquiliqui, como mucho de lo que consideramos propio del continente americano, sea una fusión de elementos de distintas áreas geográficas. El cuello redondo se utilizó en zonas tropicales de todo el globo terráqueo, desde las colonias portuguesas africanas hasta las inglesas de India. Y lo que ha permanecido, y lo importante, es su reafirmación como símbolo de libertad a las naciones que la visten. Nuestros hermanos libres venezolanos la lucen con orgullo en el exilio, sobre todo en ocasiones familiares, como bautizos y comuniones, al igual que la guayabera mexicana, donde es conocida como la camisa de los matrimonios. En Colombia, donde se viste en zonas cálidas, el nombre de la camisa nacional se reduce en ocasiones a lique. Muchos cubanos del exilio deploramos que un escritor de dicha nacionalidad fuera a recibir su premio Nobel ataviado con un lique muy similar a una guayabera cubana,
lo que aparte de impropio para el clima de la nación escandinava, mostraba su afinidad con la tiranía comunista, que nunca ocultó. Perdón. De vuelta a la guayabera, en los años 80, gracias a la producción en masa de las maquilas, iniciada en la década anterior, el abaratamiento y el eclecticismo de la costura, la guayabera recuperó el lugar de camisa nacional cubana en Miami. Muchas tiendas desplegaron a la venta desde las modestas, confeccionadas en tejidos sintéticos, hasta las originales, hechas a mano. Las de Ramón Puig habían adquirido renombre por su buena calidad y quiero, en esta ocasión, a propósito de él, reconocer a los empresarios cubanos que entre nosotros, a lo largo de estas décadas, han ayudado a mantener una postura de dignidad. Me viene a la mente asimismo ñ y acento, donde los que podían comprar una máquina de escribir iban a añadir las teclas necesarias. Y perdónenseme el humor, la plomería cubana, donde acudían quienes alcanzaban nivel económico y podían comprar una casa para hacerse con un bidete desconocido entre los estadounidenses. No fueron personas dedicadas a la cultura, pero su quehacer, sin duda alguna, ayudó a la preservación de la nuestra. Con la variedad llegó la moda. En ciertas temporadas se prefirieron ciertos colores. En los 90 se redujo su largo, lo que acentuaba el movimiento de las cubanas al andar. He notado que también ha habido un gusto por coserlas más en talla